Mi ex se obsesionó con una amiga de mi pasado, intentó destruir su carrera doctoral con perfiles falsos en páginas para adultos y terminó en una celda. A veces, el amor no muere por falta de cariño, sino por el veneno de la paranoia. Mi relación con Lorena terminó el día que me di cuenta de que ella no estaba enamorada de mí, sino obsesionada con la sombra de una mujer que no veía desde hacía años. Todo comenzó cuando Clara, una amiga cercana de mi etapa universitaria, entró al mismo programa de doctorado que mi entonces novia. Lo que empezó como una pequeña inseguridad se transformó en un espionaje digital sistemático, interrogatorios de madrugada y un acoso que me obligó a cortarlo todo. Pero Lorena no aceptó el final. En su mente retorcida, si yo no estaba con ella, era porque Clara me había robado. Lo que hizo después superó cualquier límite de la decencia, utilizó sus conocimientos técnicos para crear perfiles falsos de Clara en sitios de contenido para adultos, usando fotos privadas obtenidas ilegalmente para arruinar su reputación académica. No contó con que el rastro digital siempre queda, ni con que yo estaría dispuesto a testificar en su contra. Esta es la crónica de cómo una mente brillante se pudrió por celos y terminó con las esposas puestas. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Adrián, y siempre me he considerado una persona tranquila, alguien que valora la estabilidad y el trabajo duro. Hace 3 años conocí a Lorena. Ella era brillante, una estudiante de bioquímica con una tenacidad envidiable. Nuestra relación fue, al principio, el refugio perfecto. Sin embargo, había una grieta que yo no quise ver, su inseguridad patológica. Lorena necesitaba ser la mejor en todo, y eso incluía ser la única mujer relevante en mi historia personal. Yo siempre fui honesto con ella. Le hablé de mis relaciones pasadas y de mis amistades, incluyendo a Clara. Clara y yo fuimos inseparables en la universidad, compartimos noches de estudio, cafés y una amistad platónica que nunca cruzó la línea, aunque Lorena estaba convencida de que los amigos de distinto sexo son solo amantes en espera. Clara se mudó a otra ciudad para hacer su maestría y perdimos el contacto físico, aunque de vez en cuando nos enviábamos algún mensaje para felicitarnos por los logros profesionales. Todo cambió el día que Lorena llegó a casa con el rostro pálido y los ojos inyectados en una mezcla de triunfo y furia. Había revisado la lista de los nuevos ingresos para el doctorado en ciencias genómicas de su facultad. Clara estaba en ella. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un interrogatorio constante. No importaba cuántas veces le jurara que no había hablado con Clara en meses, Lorena veía conspiraciones en cada esquina. Es demasiada coincidencia, Adrián. Ella sabía que yo estaba aquí. Viene a por ti, repetía una y otra vez. Yo intentaba razonar con ella, explicarle que el programa de esa universidad es uno de los mejores del país y que era lógico que Clara quisiera entrar. Pero Lorena ya no escuchaba razones. Empezó a monitorear mis redes sociales con una intensidad aterradora. Si yo le daba like a una publicación de Clara de hace 3 años, era motivo de una pelea de 5 horas. Lo peor era que Lorena y Clara compartían ahora pasillos, laboratorios y seminarios. Lorena se encargó de que el ambiente fuera hostil desde el primer día. Me contaba, con un orgullo que me daba escalofríos, cómo ignoraba a Clara en las reuniones o cómo lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre mujeres que no respetan relaciones ajenas durante los almuerzos del departamento. Yo me sentía profundamente avergonzado. Clara, por su parte, me envió un mensaje breve y educado preguntándome si algo pasaba, porque notaba a mi novia un poco intensa. No supe qué responder. La obsesión de Lorena estaba consumiendo nuestro tiempo, nuestras conversaciones y mi salud mental.
Empecé a notar que Lorena ya no estudiaba para sus exámenes, sino que pasaba horas revisando el LinkedIn de Clara, su Instagram y cualquier rastro digital que pudiera encontrar. Me despertaba a las 3 de la mañana para preguntarme por un comentario que Clara me había hecho en una foto de 2018. Dime la verdad, ¿te acostaste con ella en aquel viaje de fin de curso?, me gritaba mientras yo intentaba procesar dónde estaba. La confianza, ese pegamento invisible que mantiene unida a una pareja, se había disuelto por completo. Yo ya no veía a la mujer brillante de la que me enamoré, veía a una extraña consumida por un fuego interno que yo no podía apagar. Intenté sugerirle terapia, pero ella lo tomó como un insulto, como si yo estuviera tratando de loca a la víctima de una supuesta infidelidad inminente. Fue entonces cuando comprendí que esta situación no tenía retorno. No se trataba de Clara, se trataba de la incapacidad de Lorena para vivir en una realidad donde ella no fuera el centro absoluto de mi pasado y mi presente. La sombra de Clara en el laboratorio no era más que un espejo donde Lorena proyectaba todos sus miedos, y yo estaba atrapado en medio de ese reflejo deformado, esperando el estallido final que sabía que llegaría tarde o temprano. La situación llegó a un punto insostenible durante la cena de aniversario de la facultad. Yo no quería ir, presentía que sería un desastre, pero Lorena insistió en que debíamos marcar territorio. Fue una noche de pesadilla. Cada vez que Clara pasaba cerca de nuestra mesa, Lorena me apretaba el brazo con una fuerza dolorosa, vigilando mis ojos para ver si se desviaban aunque fuera 1 milímetro hacia ella. Clara, que siempre ha sido una mujer elegante y discreta, intentó acercarse a saludarnos de manera cordial. Lorena no la dejó ni terminar la frase. Sabemos perfectamente a qué has venido a este doctorado, así que ahórrate el papel de mosquita muerta, le soltó delante de varios profesores y compañeros. El silencio que siguió fue sepulcral. Vi la humillación en el rostro de Clara y, por primera vez, vi la verdadera oscuridad en los ojos de Lorena. Esa misma noche, al llegar a casa, la pelea fue monumental. Lorena me acusó de defender a mi amante solo porque le pedí que tuviera un poco de decoro profesional. Me di cuenta de que ella no creía nada de lo que yo decía. No importaba la evidencia, no importaba mi lealtad de 3 años, para ella, yo ya la había traicionado en su mente. Esa madrugada, mientras ella seguía gritando en la sala, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía ser el guardián de su cordura ni el saco de boxeo de sus inseguridades. Esperé a que se calmara un poco y, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, le dije que se había acabado. No puedo estar con alguien que no me respeta y que vive para odiar a una persona que no le ha hecho nada. Tu obsesión con Clara ha matado lo que sentía por ti, le dije. Lorena pasó del odio al ruego en un segundo. Lloró, se arrodilló, prometió que cambiaría, que dejaría el doctorado si era necesario. Pero yo ya no sentía nada más que un cansancio infinito. Empaqué una maleta básica y me fui a un hotel. Al día siguiente, hice lo que debía hacer semanas atrás, la bloqueé de todas partes. WhatsApp, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn. Necesitaba un apagón total de Lorena. Sabía que ella era del tipo de personas que no aceptan un no y que el contacto cero era mi única posibilidad de recuperar mi vida. Durante la primera semana de soltería, sentí una ligereza que casi me hacía sentir culpable. Pero la paz era ilusoria. Empecé a recibir correos electrónicos desde cuentas anónimas. Eran mensajes de Lorena, pasando por todos los estados posibles, desde poemas de amor desesperados hasta amenazas veladas de que me arrepentiría de haberla dejado por esa zorra. No respondía ninguno. Los movía directamente a una carpeta de evidencia, por si acaso. Hablé con Clara por teléfono para pedirle disculpas formales por lo ocurrido en la cena. Ella fue comprensiva, pero me advirtió que Lorena estaba comportándose de manera errática en el laboratorio. Decía que se pasaba el día susurrando cosas a sus compañeros y que había empezado a difundir rumores de que Clara había obtenido su plaza de doctorado acostándose con el decano. Ten cuidado, Adrián. Ella no está bien,
me dijo Clara con una preocupación genuina que me heló la sangre. Yo pensé que, al no tener acceso a mí, Lorena eventualmente se cansaría y se enfocaría en su carrera. Qué ingenuo fui. No entendía que para una mente obsesiva, el silencio del otro no es un final, sino un combustible que alimenta las fantasías más perversas de venganza. Ella no iba a detenerse hasta que sintiera que había equilibrado la balanza del dolor que, según ella, yo le había causado al elegir mi libertad sobre su control. Pasaron 2 meses de silencio relativo. Yo me había mudado a un nuevo apartamento y mi vida laboral empezaba a estabilizarse de nuevo. Pensé que el bloqueo había funcionado. Clara me contaba que Lorena se había vuelto más retraída en la universidad, que ya no le lanzaba indirectas y que parecía concentrada en su investigación de tesis. Incluso llegué a pensar que tal vez, solo tal vez, Lorena había encontrado la madurez necesaria para procesar la ruptura. Pero la realidad era que Lorena estaba trabajando en algo mucho más oscuro que una tesis de bioquímica. Ella tenía conocimientos avanzados en informática, algo que siempre había sido su hobby, y estaba utilizando ese talento para construir una trampa digital perfecta. Yo no sabía que ella había logrado acceder a una antigua cuenta de almacenamiento en la nube que yo compartía con Clara cuando hacíamos trabajos de grado años atrás. En esa cuenta había fotos de viajes grupales, fiestas y momentos cotidianos que, fuera de contexto, podían parecer comprometedores. El primer indicio de que algo iba mal fue una llamada de Clara un martes por la tarde. Su voz temblaba. Adrián, tienes que entrar a internet ahora mismo. Alguien ha creado perfiles con mi nombre en 3 páginas de pornografía y sitios de escorts, me dijo antes de romper a llorar. Me quedé paralizado. Al buscar, el horror fue absoluto. No eran simples perfiles con fotos robadas de Instagram. Eran cuentas elaboradas con descripciones que incluían su nombre completo, la dirección de su facultad, su correo institucional y fotos privadas que solo alguien con acceso a nuestros archivos antiguos podría tener. Había fotos de Clara en la playa, o simplemente durmiendo en el sofá después de una jornada de estudio, editadas maliciosamente para que parecieran parte de un catálogo para adultos. El mensaje que acompañaba a los perfiles era claro: doctoranda de día, puta de noche. Búscame en el laboratorio de genética. Era un ataque quirúrgico diseñado para destruir su carrera académica antes de que comenzara. La angustia de Clara era desgarradora. En el mundo académico, la reputación lo es todo. Recibir correos de extraños solicitando servicios sexuales a su cuenta oficial de la universidad la había dejado en un estado de shock absoluto. Ella sabía, y yo sabía, que esto tenía el nombre de Lorena escrito por todas partes. Pero probarlo era otra historia. Lorena había sido inteligente, había usado VPNs y navegadores seguros para ocultar su rastro, o eso creía ella. Fui a ver a Clara de inmediato. Estaba destrozada, temiendo que el comité de ética de la universidad la llamara para darle de baja del programa. Esto me va a perseguir siempre, Adrián. Aunque borren las páginas, la gente ya lo vio. Mis profesores, mis colegas, todos susurran cuando paso, me decía entre sollozos. Me sentí responsable. Si yo no hubiera dejado que Lorena entrara en mi vida, Clara no estaría pasando por este calvario. Fue en ese momento cuando decidí que el bloqueo ya no era suficiente. Teníamos que contraatacar con la ley, pero necesitábamos pruebas irrefutables. Lorena había cruzado la línea de la obsesión personal a la delincuencia cibernética, y yo estaba decidido a que pagara por cada segundo de dolor que le estaba causando a mi amiga. No era solo por Clara, era por detener a un monstruo que yo mismo había alimentado con mi silencio inicial. Decidimos que la policía era la única opción, pero antes de hacer la denuncia formal, contactamos a un experto en seguridad informática, un viejo conocido de la universidad que se dedicaba a la consultoría forense digital. Necesitábamos algo sólido porque sabíamos que Lorena negaría todo y se presentaría como la víctima de una conspiración de 2 examantes. El experto, a quien llamaremos Marcos, empezó a rastrear los metadatos de las imágenes subidas a las páginas para adultos.
Aunque Lorena había borrado la información básica, cometió un error de principiante fruto de su arrogancia, utilizó su propia conexión de casa para una de las primeras cargas de fotos, pensando que con un simple modo incógnito en el navegador bastaría. Marcos encontró que el origen de uno de los perfiles estaba vinculado a una IP que coincidía con el domicilio de Lorena. Además, descubrió que ella había estado comprando anuncios en redes sociales para promocionar esos perfiles falsos, usando una tarjeta de crédito prepagada que, tras un rastreo profundo, pudimos vincular a una cuenta de correo secundaria que ella usaba para sus compras en línea. Mientras Marcos hacía su trabajo, la vida de Clara seguía desmoronándose. La universidad, ante el escándalo y las quejas de algunos padres de familia que habían visto los perfiles, probablemente enviados por Lorena de forma anónima, decidió suspenderla temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. Lorena, en el laboratorio, se comportaba como si fuera la defensora de la moralidad. Clara me contó que Lorena había estado enviando los enlaces a los perfiles por grupos de WhatsApp de la facultad, fingiendo estar preocupada y decepcionada por el comportamiento de su colega. Es tan triste que alguien con tanto talento se rebaje a eso, decía Lorena cínicamente ante sus profesores. Ver su nivel de malicia me producía náuseas. Ella no solo quería que yo regresara, quería ver a Clara en la calle, sin futuro y humillada públicamente. El odio de Lorena era una fuerza de la naturaleza, una obsesión que ya no tenía nada que ver con el amor, sino con la aniquilación total de quien ella consideraba su rival. Con el informe de Marcos en mano, fuimos a la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía. Presenté mi testimonio detallando la ruptura, el historial de acoso de Lorena y cómo ella tenía acceso a los archivos originales de las fotos que se estaban usando en las páginas. Clara presentó las capturas de pantalla de los correos humillantes y los perfiles. La policía se tomó el caso muy en serio. La suplantación de identidad con fines de hostigamiento y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, aunque fueran fotos editadas o no estrictamente pornográficas, el contexto lo era, eran delitos graves en nuestro país. Lo que Lorena no sabía era que, mientras ella se regodeaba en su victoria temporal viendo a Clara suspendida, la justicia estaba empezando a moverse con una precisión técnica que ella no podría evadir. La Fiscalía solicitó una orden de registro para el apartamento de Lorena y para sus dispositivos electrónicos. Yo sentía una mezcla de miedo y alivio. Sabía que esto destruiría la vida de Lorena, pero también sabía que ella se lo había buscado en el momento en que decidió que el acoso era una forma válida de lidiar con un desamor. El juego del gato y el ratón digital estaba llegando a su fin, y Lorena estaba a punto de descubrir que el mundo real tiene consecuencias mucho más duras que cualquier bloqueo en redes sociales. La mañana del arresto fue un caos que se filtró rápidamente por los círculos universitarios. La policía se presentó en el apartamento de Lorena a las 6 de la mañana. Según me contaron después, ella intentó destruir su laptop lanzándola por el balcón, pero los agentes fueron más rápidos y lograron interceptarla antes de que el daño fuera irreparable. También encontraron en su posesión varios discos duros llenos de carpetas con el nombre de Clara y el mío. Lorena no solo había creado perfiles falsos, tenía un archivo completo de nuestros movimientos, capturas de pantalla de años atrás y una especie de diario digital donde detallaba sus planes de venganza. La evidencia era tan abrumadora que incluso su abogado defensor se quedó sin palabras durante la audiencia inicial de imputación de cargos. Lorena fue procesada por acoso cibernético, suplantación de identidad y difamación agravada. Debido al riesgo de que siguiera operando desde el anonimato o de que intentara destruir más evidencia, el juez dictó prisión preventiva. El impacto en la universidad fue inmediato. El decano, al enterarse de que Lorena era la verdadera responsable del acoso y no la preocupada compañera, revocó su plaza de doctorado de inmediato. La investigación interna de Clara se cerró con una disculpa pública por parte de la institución y su reincorporación inmediata. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Clara me confesó que le costaba entrar al edificio sin sentir que todos seguían viendo aquellas imágenes editadas en sus mentes. Lorena ganó, Adrián.
Aunque esté presa, me robó la paz. Cada vez que conozco a alguien nuevo, me pregunto si habrán buscado mi nombre y habrán encontrado algún rastro de esa basura, me decía con una voz quebrada que me partía el alma. Yo intentaba apoyarla, pero también me sentía un paria. Mis colegas me miraban con lástima o con sospecha, como si el hecho de haber estado con una mujer capaz de tal locura dijera algo malo sobre mi propio juicio. Lorena, desde la cárcel, intentó una última jugada. Pidió que se me notificara que quería verme para explicarme todo. La fiscalía me recomendó no ir, pero mi curiosidad y mi necesidad de cierre fueron más fuertes. Fui a visitarla, separado por un vidrio grueso. El cambio físico era impactante. Se veía demacrada, pero sus ojos seguían brillando con esa misma chispa de odio que vi la noche de la cena. No me pidió perdón. En lugar de eso, me miró y me dijo, ¿valió la pena, Adrián? ¿Valió la pena destruir mi carrera por ella? Yo solo te amaba demasiado. Ella te lavó el cerebro para que me encerraras. En ese momento sentí una claridad absoluta. Lorena no estaba enferma en el sentido de que no pudiera distinguir el bien del mal, ella simplemente había decidido que su voluntad estaba por encima de cualquier ley moral o legal. Su noción de amor era la posesión absoluta, y si no podía poseerme, tenía el derecho de quemar el mundo a mi alrededor. Me levanté y me fui sin decir una palabra. No había nada que explicar, nada que entender. El bloqueo que yo había iniciado meses atrás se había vuelto físico y permanente. Lorena estaba exactamente donde sus acciones la habían llevado, en una soledad rodeada de muros de concreto, donde su única audiencia para su paranoia era ella misma. La historia de amor que alguna vez creímos tener se había convertido en un expediente judicial, y yo solo quería olvidar que alguna vez había compartido mi cama con alguien capaz de tanta maldad. Después de la visita a la cárcel, me sumergí en una rutina de trabajo casi obsesiva para no pensar. Pero las consecuencias de lo que Lorena hizo seguían apareciendo en los lugares más inesperados. Un día, un reclutador de una empresa importante me llamó para decirme que, aunque mi perfil era excelente, habían decidido no seguir adelante con mi contratación debido a la controversia pública que aparecía al buscar mi nombre asociado al de Lorena. Ella se había encargado de que los nombres de los tres, el de ella, el de Clara y el mío, quedaran vinculados para siempre en los motores de búsqueda de noticias judiciales. La venganza de Lorena era un veneno de liberación lenta. No solo había intentado arruinar a Clara, sino que me había marcado a mí como el daño colateral de su locura. Me di cuenta de que el bloqueo digital era inútil contra el algoritmo de Internet, que no distingue entre víctima y victimario cuando se trata de generar clics. Clara, por su parte, decidió tomarse un semestre sabático. No podía concentrarse en sus experimentos. Cada vez que un hombre la miraba más de 3 segundos en la biblioteca, ella sentía que era porque me había reconocido de los perfiles falsos. Empezó a ir a terapia intensiva para tratar el estrés postraumático. Lo peor, Adrián, es que ella sigue ahí, en mi cabeza. Siento que me vigila desde su celda, me decía. Era la victoria póstuma de la obsesión de Lorena, haber colonizado la mente de su víctima. Decidimos contratar a una empresa de gestión de reputación online para intentar limpiar los resultados de búsqueda, un proceso costoso y tedioso que nos obligaba a recordar cada detalle de la infamia una y otra vez ante extraños. Era como si estuviéramos pagando una multa por un crimen que no cometimos. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. El abogado de Lorena intentó alegar enajenación mental transitoria debido a la ruptura amorosa, pero los informes de Marcos y los diarios digitales que la policía encontró demostraron que su plan fue premeditado, organizado y ejecutado con una frialdad matemática durante meses. No hubo arrebato de pasión, hubo una estrategia de demolición personal. La fiscalía pidió la pena máxima por los delitos de odio y acoso sistemático. Yo tuve que testificar de nuevo, esta vez frente a ella en la sala del tribunal. Lorena me miraba fijamente, tratando de intimidarme con esa mirada que antes me parecía intensa y ahora me resultaba repulsiva.
Me preguntaron si yo le había dado algún motivo para creer que Clara y yo teníamos algo. El único motivo fue la honestidad, respondí. Le conté que Clara era mi amiga, y ella decidió que la amistad era un crimen. Al decir esas palabras, sentí que una parte de mi culpa se evaporaba. Yo no había causado esto, la maldad de Lorena era su propia creación. El veredicto fue contundente, culpable en todos los cargos. El juez fue especialmente duro en su sentencia, mencionando que Lorena había utilizado su inteligencia y sus recursos no para avanzar en la ciencia, sino para retroceder en la humanidad. Fue condenada a 5 años de prisión efectiva, más una orden de alejamiento permanente y una compensación económica masiva para Clara por daños morales y pérdida de oportunidades profesionales. Cuando el juez leyó la sentencia, Lorena no lloró. Solo se giró hacia nosotros y nos lanzó una sonrisa gélida, una que decía esto no ha terminado. Pero para mí, sí lo había hecho. Al salir del juzgado aquel día, Clara y yo nos abrazamos en silencio. El sol brillaba, pero todavía sentíamos el frío de los últimos meses. Habíamos ganado la batalla legal, pero la guerra interna por recuperar nuestra paz apenas estaba entrando en una nueva fase. El rastro de la obsesión de Lorena era una cicatriz que nos recordaría siempre que hay personas que no saben amar, solo saben poseer o destruir. Los meses posteriores a la sentencia fueron extraños. Con Lorena definitivamente tras las rejas, el silencio volvió a ser la nota dominante, pero era un silencio diferente, uno cargado de pesadez. Clara finalmente regresó al doctorado, pero decidió cambiar de universidad. Necesitaba paredes nuevas que no hubieran sido testigos de su humillación. Se mudó a una ciudad a 4 horas de distancia y, aunque nos seguíamos escribiendo, el tono de nuestra amistad había cambiado. Había una tristeza compartida, un trauma que nos unía pero que también nos recordaba el horror. Me di cuenta de que la obsesión de Lorena había logrado algo que ella no pudo hacer cuando estábamos juntos, alterar la pureza de mi amistad con Clara. Ahora, cada vez que hablábamos, Lorena era el elefante en la habitación. Yo también decidí hacer cambios radicales. Vendí casi todo lo que tenía y busqué un trabajo remoto que me permitiera viajar. Necesitaba desvincularme de los lugares físicos donde había vivido con ella. Me sentía como si estuviera limpiando una mancha de aceite que se negaba a salir. En mi tiempo libre, empecé a colaborar con una ONG que ayudaba a víctimas de acoso cibernético. Escuchar las historias de otras personas me ayudó a poner mi situación en perspectiva. Me di cuenta de que Lorena no era una excepción, sino parte de una epidemia de violencia digital que la sociedad apenas empezaba a entender. Mi experiencia me servía para guiar a otros a través del laberinto legal que Clara y yo habíamos recorrido. Era una forma de transformar el dolor en algo útil, de darle un sentido a esos años de infierno. Lorena, desde la cárcel, intentó enviar cartas a través de terceros, pero la orden de alejamiento era estricta y cualquier intento de contacto sumaba tiempo a su condena. Según me enteré por antiguos amigos en común, ella se había convertido en una figura solitaria y amargada en prisión, rechazando cualquier tipo de programa de rehabilitación. Seguía convencida de que su única falta había sido amar demasiado. Me sorprendía cómo la mente humana puede construir una narrativa de autoengaño tan perfecta para proteger el ego. Ella no era la villana en su historia, era la mártir de un amor incomprendido. Esa capacidad de distorsión de la realidad me recordaba por qué había sido tan peligroso estar a su lado. El peligro no radicaba solo en sus acciones, sino en su absoluta falta de empatía y remordimiento. Un año después de la condena, Clara me envió una foto de su graduación de doctorado. Se veía feliz, con esa sonrisa radiante que yo recordaba de la universidad. En el correo me decía, Adrián, finalmente siento que las fotos falsas son solo ruido de fondo. Mi trabajo es lo que me define ahora, no lo que una mujer loca escribió en una página para adultos. Gracias por estar ahí. Ese mensaje fue el cierre que yo necesitaba. Ver que Clara había logrado reconstruir su carrera y su vida a pesar del ataque de Lorena me dio la paz definitiva.
La obsesión no había ganado, la resiliencia sí. Yo seguía bloqueando a Lorena de mi mente cada vez que un recuerdo oscuro intentaba asomar. Había aprendido que el olvido no es algo que ocurre, sino algo que se practica con disciplina. Mi vida ya no giraba en torno al miedo a lo que ella pudiera hacer, sino a la libertad de lo que yo podía construir. El capítulo de Lorena estaba cerrado con candados de acero, y yo finalmente estaba listo para volver a confiar, con cautela pero con esperanza, en que el mundo no solo está lleno de sombras, sino también de personas que saben querer sin destruir. 2 años después del juicio, la vida parecía haber vuelto a un eje de normalidad que antes me resultaba inalcanzable. Me encontraba viviendo en una ciudad costera, trabajando para una firma de consultoría internacional y, por primera vez, estaba saliendo con alguien nuevo. Se llamaba Elena. Desde el principio, fui muy claro sobre mi pasado. No quería que hubiera secretos que Lorena pudiera explotar si alguna vez salía en libertad condicional. Elena me escuchó con una paciencia y una compasión que me recordaron lo que era una relación sana. No hubo celos, no hubo interrogatorios, solo una comprensión profunda de que todos cargamos con cicatrices. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero poder de la obsesión de Lorena no residía en sus acciones legales o digitales, sino en el miedo que me había dejado a ser vulnerable de nuevo. Al hablarlo con Elena, ese miedo empezó a disiparse. Sin embargo, el sistema penitenciario tiene sus propias reglas. Recibí una notificación oficial de que Lorena había solicitado la libertad condicional por buena conducta y por haber cumplido una parte considerable de su condena. Sentí un escalofrío por la espalda. El fantasma que yo creía encerrado estaba intentando asomar la cabeza de nuevo. Tuve que reunirme con los abogados y con la policía para reforzar las medidas de seguridad. Clara también fue notificada y, aunque ya estaba en una posición de poder en su carrera, el miedo volvió a visitarla. Adrián, ¿y si vuelve a hacerlo? ¿Y si esta vez es más cuidadosa?, me preguntó por teléfono. Yo le recordé que ahora teníamos un precedente legal, que sus dispositivos serían monitoreados y que ella ya no tenía el elemento sorpresa. Pero el miedo es irracional, y la sombra de Lorena seguía siendo alargada. Fui a la audiencia de libertad condicional para oponerme formalmente. Ver a Lorena de nuevo fue una experiencia reveladora. Ya no tenía esa arrogancia de la última vez. Se veía quebrada, pero de una manera que me pareció ensayada, una táctica para convencer al panel de que estaba rehabilitada. Habló de su arrepentimiento y de cómo el aislamiento la había hecho reflexionar sobre sus errores de juicio. Pero cuando me miró durante un breve segundo, vi que la llama de la obsesión todavía estaba allí, enterrada bajo capas de actuación. El panel, afortunadamente, leyó los informes psicológicos que advertían sobre su personalidad narcisista y su falta de remordimiento genuino. Le negaron la libertad condicional. Se quedaría en prisión 2 años más. Ese día, al salir del centro penitenciario, me senté frente al mar. Miré hacia el horizonte y me di cuenta de que ya no sentía odio. Sentía lástima. Lástima por una mujer que lo tenía todo, inteligencia, belleza, una carrera prometedora, y que lo había tirado todo a la basura por una fantasía de control. Lorena era la arquitecta de su propia celda, mucho antes de que la policía le pusiera las esposas. Su obsesión la había encarcelado en una realidad paralela donde solo existía su dolor y su supuesta traición. Me levanté y caminé por la arena, sintiendo el aire fresco. Mi vida era mía de nuevo. El bloqueo que yo había iniciado aquella noche de hace 3 años se había completado. Ya no necesitaba bloquearla en redes sociales o en el correo, ella estaba bloqueada de mi alma. Las fotos falsas, los gritos de madrugada y los juicios eran ahora solo parte de una historia que yo contaba para ayudar a otros, pero que ya no definía quién era yo. Lorena se quedaría en su oscuridad y yo seguiría caminando hacia la luz de mi nuevo presente, agradecido por haber sobrevivido al naufragio de su obsesión. Han pasado 5 años desde que Lorena entró en esa celda. Hace unos meses, finalmente cumplió su condena y salió en libertad.
Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. El mundo ya no es el mismo que ella dejó, y ella tampoco tiene los recursos para causar el daño que una vez causó. Su nombre está en registros públicos que le impiden trabajar en cualquier laboratorio de prestigio o institución educativa. Vive bajo una supervisión electrónica estricta y tiene prohibido acercarse a Clara o a mí a menos de 1 kilómetro. Pero más allá de las restricciones legales, hay una restricción mucho más poderosa, el desinterés. Lorena ya no es el centro de mis pesadillas. De hecho, a veces pasan semanas sin que recuerde que alguna vez existió. Clara se casó el año pasado. Fui a su boda y fue un momento de una alegría purificadora. Bailamos y reímos, y en ningún momento mencionamos el nombre de Lorena. No fue por evitarlo, sino porque ella simplemente ya no formaba parte de nuestro vocabulario emocional. Clara es ahora una investigadora reconocida, y su historia de superación del acoso cibernético ha inspirado a muchas otras mujeres en la ciencia. Ella convirtió el barro que le lanzaron en la base de un monumento a su propia integridad. Verla tan plena me hizo sentir que mi papel en esta historia, aunque doloroso, había servido para algo. Habíamos sobrevivido a un ataque directo al corazón de nuestra identidad y habíamos salido fortalecidos. Yo sigo con Elena. El mes que viene nos mudamos a una casa nueva, un lugar que ella y yo elegimos juntos, sin sombras del pasado. Mi carrera ha despegado de maneras que nunca imaginé cuando estaba atrapado en la paranoia de Lorena. He aprendido que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creer en el otro a pesar de las decepciones. Mi experiencia con Lorena me enseñó a valorar la paz sobre la pasión desenfrenada y la honestidad sobre el drama. He bloqueado el capítulo del rencor y he abierto el de la gratitud. Gratitud por estar vivo, por tener amigos de verdad y por haber tenido la fuerza de decir no cuando el amor se convirtió en una cadena. A veces, alguien me pregunta sobre esa época difícil con mi exnovia. Yo les cuento la historia, pero ya no como una tragedia, sino como una lección de ciberseguridad y de límites emocionales. La historia de Lorena es un recordatorio de que las obsesiones, si no se detienen a tiempo, terminan destruyendo no solo al objeto del deseo, sino al que desea. Ella pensó que las páginas para adultos arruinarían a Clara, pero lo único que arruinaron fue su propia libertad. Hoy, mi vida es un horizonte despejado. No hay perfiles falsos que me preocupen ni llamadas de madrugada. Hay silencio, pero es un silencio fértil, lleno de proyectos y de calma. He aprendido que el mayor acto de venganza contra alguien que quiso destruirte es simplemente ser feliz, vivir bien y no darle ni un segundo más de tu tiempo en este mundo. El bloqueo es total. El bloqueo es eterno. Y por fin, el bloqueo es paz.